¿Has escuchado hablar sobre Amnistía Internacional? Es un movimiento creado en 1961. Peter Benenson, un abogado británico, se indignó al enterarse que 2 estudiantes portugueses habían sido encarcelados solo por brindar por la libertad. Escribió un artículo para el periódico The Observer y emprendió una campaña de increíble repercusión. Su llamada a la acción, que se reprodujo en periódicos de todo el mundo, dio origen a la idea de que las personas de todo el mundo pueden actuar de forma conjunta y solidaria en defensa de la justicia y la libertad. Pero, ¿qué hace Amnistía Internacional? Cada vez que se comete un abuso en algún lugar del mundo, Amnistía investiga los hechos y arroja luz sobre ellos. También captan apoyos entre los gobiernos y entre otros focos de influencia, como las empresas, y se asegura de que cumplen sus promesas y respetan el derecho internacional. Al dar a conocer los impactantes testimonios de las personas con las que trabajan, movilizan a miles de simpatizantes en todo el mundo. Juntos, hacen campaña en favor del cambio y toman posición en defensa de los y las activistas que actúan en primera línea. Amnistía ayuda a las personas a reivindicar sus derechos a través de la educación y la formación. Y entre otras funciones más, generan investigación. El pasado 21 de febrero se presentó el informe 2016-17 de Amnistía Internacional, que documenta la situación de los derechos humanos en 159 países y territorios durante 2016. Para millones de personas, 2016 ha sido un año de miseria y miedo implacables, sembrados por los abusos contra los derechos humanos que gobiernos y grupos armados han cometido de múltiples formas. Un gran número de personas han seguido huyendo de los conflictos y la represión en muchas regiones del mundo. Entre otros abusos generalizados, este informe documenta la persistencia de la tortura y otros malos tratos, la inacción a la hora de hacer valer los derechos sexuales y reproductivos, la vigilancia ejercida por los gobiernos y la cultura de impunidad por delitos cometidos en el pasado. Algunos de los resultados de esta investigación es que todo el mundo, líderes y políticos en busca de poder, articularon discursos de miedo y desunión, culpando a los otros de los motivos de queja, reales o inventados, del electorado. La erosión de los valores de los derechos humanos fue tal vez especialmente perniciosa cuando las autoridades culparon a determinados otros de problemas sociales reales o presuntos para justificar sus medidas represivas. La retórica del odio, la división y la deshumanización desató los instintos más sombríos de la naturaleza humana. Al atribuir la responsabilidad colectiva de los males sociales y económicos a grupos concretos, con frecuencia minorías étnicas o religiosas, quienes estaban en el poder dieron rienda suelta a la discriminación y a los crímenes de odio. Vayamos un poco a la perspectiva regional. América. Amnistía señala que en toda la región el año estuvo marcado por la tendencia a una retórica contraria a los derechos, racista y discriminatoria tanto en campañas políticas como por parte de las autoridades del Estado. Una retórica que los medios de comunicación de mayor difusión asumieron y normalizaron. La violencia y la inseguridad endémicas a menudo se vieron agravadas por la proliferación de armas pequeñas y legales y el crecimiento de la delincuencia organizada que, en algunos casos, se había hecho con el control de territorios enteros, a través de la complicidad o la aquiescencia de la policía y el ejército. En toda la región, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales hicieron frente a índices de violencia y discriminación aún más elevados y a más obstáculos para acceder a la justicia. Los pueblos indígenas continúan siendo víctimas de violencia, homicidios y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. A menudo sufren abusos contra su derecho a tierras, territorios, recursos naturales y cultura. Para el caso de México, la investigación señala que las autoridades se mostraron tan reacias a aceptar críticas que llegaron al extremo de negar la crisis de derechos humanos que vivía el país. A pesar de que se había denunciado la desaparición de casi 30,000 personas, de que miles habían perdido la vida a consecuencia de las operaciones de seguridad en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y de que miles más sufrían desplazamiento forzado debido a la violencia generalizada. Las autoridades hicieron caso omiso de las críticas de la sociedad civil mexicana y de las organizaciones internacionales, incluida la ONU. La impunidad por tortura y otros malos tratos sigue siendo casi absoluta.
con numerosas denuncias de palizas, semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, violaciones y agresiones sexuales durante las operaciones policiales y militares. Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales siguen siendo una práctica generalizada, y los responsables siguen gozando de una impunidad casi absoluta. Las investigaciones de los casos de personas desaparecidas siguen adoleciendo de irregularidades y sufriendo demoras indebidas. En general, las autoridades no inician inmediatamente la búsqueda de las víctimas. Al concluir el año, según el gobierno, 29.917 personas se hallaban en paradero desconocido. Las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no incluían casos federales anteriores a 2014 ni casos clasificados como otros delitos, tales como secuestro o trata de seres humanos. En 2016, continuaron las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensoras de los derechos humanos. Al menos 11 periodistas fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. Al empezar 2017, el mundo parece un lugar inestable y se multiplica el miedo al futuro. Pero es en estas épocas cuando hacen falta voces valientes, héroes corrientes que se alcen contra la injusticia y la represión. En esta publicación te dejaremos el link de descarga del documento para que puedas consultarlo a detalle. Y recuerda que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad.